Vamos a seguir con nuestra serie de las exigencias de Cristo, pero vamos a empezar con algunas preguntas. Esta noche yo espero que tengamos muchas preguntas. A ver, ustedes han escuchado el término, esto es una prueba de fuego. ¿Qué significa para ustedes una prueba de fuego? ¿Qué es una prueba de fuego? Pasar por el cristal. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Es una herramienta como para derretir hierro. Entonces esto hace que sea más moldeable y que se pueda hacer una figura. Que salgan las impurezas. Ajá, y que salgan las impurezas. ¿Okay? ¿Quién más? En la vida cotidiana, ¿han escuchado el término? Algo complicado, muy Algo complicado, algo difícil. Pero algo complicado que de alguna manera el salir de eso, uno, no sé si queda mejor, pero como que queda al lado. Pasa por una prueba, pero supera esa prueba, ¿no es cierto? Y sale más fortalecido, sale más puro porque se sacan las impurezas, sale más fuerte desde muchos puntos de vista. ¿Ok? ¿Ya? Quiero que a partir de esa pregunta nos comencemos a hacer otras preguntas, y son preguntas bastante básicas también. ¿Cuál es la mayor prueba de fuego del cristianismo? Uno mismo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Puedes explicar un poquito eso? Bueno, yo a un principio siempre como que justificaba que en los afanes de la vida, las cosas, que es lo que te alejaba de Dios. Y en este tiempo, por lo menos a mí en una cosa personal, ha sido mis propias luchas internas, mías, más que lo externo. Okay. ¿Alguien podría estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que dice la María Eugenia? ¿Se siente identificado o no con esto? Yo creo que hay etapas quizás de la vida cristiana que uno va quizás creciendo y va experimentando las tentaciones de manera diferente con el tiempo, y puede también ser cíclico, volver a ser como era antes, pero quizás con otro pecado. Me refiero a tentaciones internas o tentaciones externas. A propósito de lo que dice la tía, estoy de acuerdo, quizás no es estático para todos siempre. Y por lo que puedo inferir ahí, las preguntas que se... Seba decía algo interesante, no dejemos de lado lo que decía él. La prueba es para ser superada, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso determina o demuestra quién es quién con esa prueba, ¿sí? ¿Okay? Ya, vuelvo a hacer la misma pregunta a la luz de la respuesta que estaba dando Seba. ¿Cuál sería la prueba de fuego del cristianismo? La persecución. ¿Ok? Ya podría ser. Persecución. Para mí es si realmente eres o no eres. ¿Ok? ¿Y cómo se determina si eres o no? Si entregaste tu vida a Cristo. ¿Ok? Si uno se ha rendido o no se ha rendido de verdad. ¿Ya? Que es un poco lo que decía la María Eugenia, ¿no es cierto? O sea, la prueba de fuego frente a uno mismo es si uno se niega a uno mismo, ¿no es cierto? Pero no tiene que ver con negarse. Para mí es como realmente arrepentirte de verdad y de querer hacer ese giro de 180 grados. O sea, voy por este camino, entendí en realidad qué fue lo que hizo Cristo por mí y doy el giro y empiezo ahí. Esa es mi mayor prueba de fuego. Si hago el cambio o no hago el cambio. Aunque yo sé que el cambio es de a poco, es un proceso, pero hay un primer cambio. Okay. Podría ser esa la prueba de fuego. ¿Camilo? Es que lo estaba analizando, yo siento que esas respuestas tienen que ver con mirarlo desde el yo. Entonces quería mirar la pregunta desde un poco en el plano más arriba, para el cristianismo como persona en general, y tomando además que estaban hablando de los católicos, puede ser los adventistas, etcétera. Yo siento que quizás la gran prueba de fuego es realmente poner a Dios como prioridad por delante. No a la religión,
ni siquiera esto, porque yo hasta el otro día lo confesaba, yo Claro. cuando me preguntaban, ¿a dónde va? ¿A qué estudio bíblico? Yo decía, ¿qué religión es? Como me cuestionaba, decía, ¿a dónde voy? Y capaz que no sé cómo verbalizarlo, porque Claro. ni yo lo sabía, entonces después o al menos yo me terminaba diciendo, quizás eso es lo mejor que tiene esto, porque eso está por de lado. Ajá, por la... Y claro, Claro. y en el fondo está primando lo que realmente debiese ser lo primordial en esto. Más que para mí en particular, Claro. es cuál es la prueba de fuego del cristianismo. Mm. Ok, pensemos en esto. Y un poco, ahora nos adelantamos a lo que ya se estaba adelantando Felipe hace un rato atrás. Pensemos en esto. ¿Por qué o para qué nos creó Dios? Que Él pudiera mostrar su gloria en nosotros. ¿Ok? ¿Ya? Para glorificarle. La pregunta es, ¿para qué nos creó Dios? Para vivir. ¿Para vivir ya? ¿Ok? Pero los pajaritos también viven. ¿Para vivir cómo? ¿Haciendo qué? ¿Mm? Caminar. Podría ser, hay gente que simplemente vive caminando, ¿no es cierto? Y ni siquiera sabe para dónde va. Ajá. Efectivamente. Ajá. ¿Ok? ¿Para qué nos creó Dios? Para Dios su no gloria. creó robots. Para que le demos a Él la honra, la gloria, el honor y todo lo que se merece. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué más? Para que le reconozcamos. ¿Ya? O sea, cuando dice Dios nos creó imagen y semejanza, no es como Para relacionarse. Porque parece que creó además árboles, animales y una serie de otras cosas, pero ¿para qué nos, a la raza humana, a los seres humanos y sobre todo a sus hijos, para qué nos creó Dios? Porque nos creó en medio de una creación tremendamente variada, múltiple y riquísima. Pero a nosotros, ¿para qué nos creó Dios? Para hacer templo. ¿Ya? Ok, ¿y qué quiere decir esto? O sea, yo me guío más por el hecho de que no es exactamente lo que dice la Biblia, pero se supone que la iglesia no es iglesia, sino que nosotros somos el cuerpo de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos el cuerpo de, dice la Biblia, de Cristo. ¿Cómo se relaciona Dios con Cristo? Como padre, como hijo. Y como padre, ¿qué hace? ¿Qué sentimientos tiene Dios con su hijo? Lo ama. ¿Para qué nos creó nosotros Dios? Para amarnos. Para amar. Para amarnos. ¿Y qué nosotros deberíamos hacer entonces con Dios? Amarlo. Amarlo, ¿no es cierto? Ok, ya. Vamos bien encaminados. ¿Es posible amar a Dios? Yo creo que en la vida y el camino del cristiano se ha hecho de tal forma que no sea posible amar, no sea factible amar a Dios en santidad, Ajá. pero también tenemos una naturaleza que no, como decía Martín Lutero, no se ahogó completamente en el bautismo. Ujú. En otras palabras, el cuerpo o la carne sabía nadar de alguna forma. Está completamente destruido. Y creo que Dios no solamente nos permite vivir entendiendo nuestra naturaleza pecaminosa, que vamos a caer una y otra vez, pero sí con el deseo profundo de querer vivir la vida cada vez más glorificando al Señor y cada vez mortificando más la carne. ¿Recuerdan el día domingo? Y también recuerdan lo que hemos dicho, es increíble la coincidencia entre los mensajes del día domingo y los estudios del día miércoles. Hay una coherencia bastante interesante. ¿Cuál fue la temática que vimos este domingo? Había un mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento? Amar a Dios. Amar. ¿No es cierto? Es amar a Dios, amar al prójimo, ese era el mandamiento. O sea, Dios nos manda a amar. Ahora, Dios nos podría haber creado y esperar que nosotros obedeciéramos, pero no voluntariamente. Habría creado robots, ¿no es cierto? O animales donde le da la instrucción, tírate ahí, y el animalito se tira ahí, no necesita amarlo. Pero Dios nos manda a amarlo porque establece una relación con nosotros.
Pero no solamente eso, parece que Dios quiere ser amado totalmente. Eso es lo que dice la Biblia, ¿ya? ¿Por qué Dios quiere ser amado totalmente? ¿Es posible amar a Dios totalmente? Yo creo que es posible que haya una persona que lo cumplió perfectamente, que es Cristo. Ajá. Pero el tema es que la Biblia dice que no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y uno podría decir, ya, entonces cualquier persona que ha muerto por Dios, por persecución, no sé, él sí ha amado a Dios. Y sí, yo creo que uno lo puede pensar así, pero igual, no sé, hay gente que puede incluso haber muerto en situaciones, pero su corazón no estaba en el lugar correcto, como, no sé, quizás quería como sacrificarse por hacer una buena obra. Eso no, esa persona no está amando a Dios, sino que se está amando a sí mismo, como yo quiero sentirme bien con esto. Por eso no creo que haya alguien que 100% de nosotros, humanamente hablando, haya muerto su carne. En el día a día, ya, no necesariamente en como el contexto de mártires y eso, pero yo creo que es eso, el morir a sí mismo. ¿Recuerdan cuando Jesús les dice a sus discípulos, yo ya no los llamo siervos, los llamo amigos? Ajá. Y Jesús dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús aquí? ¿A las demás personas? A ¿A él sí mismo. mismo? ¿No es cierto? Sí. Jesús logró amar totalmente a Dios. Y nosotros se supone que, de acuerdo a la Biblia, somos el cuerpo de Cristo. Estamos mandatados a amar y a aprender a amar como Jesús, porque somos su cuerpo, ¿no es cierto? Y ese relacionamiento de Jesús, en primer lugar, es con Dios mismo, con el Padre. Dios mostró el amor a los amigos, muriendo por ellos, pero sobre todo a Dios Padre, porque siguió su mandamiento de amar. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Ya. Entonces, vamos a la exigencia número 9 de Jesús. Esta noche vamos a ver esta exigencia. Ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. ¿Será posible hacerlo? ¿Alguien tiene una Biblia? Si no tiene una Biblia, acérquense a un cristiano, debe haber algo cerca por ahí. No importa si está en el celular, ¿eh? ¿Quién puede leer, por favor, Génesis capítulo 22, versículo 1 al 13? Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios,
porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo, a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué vemos ahí en Abraham? Obediencia, ¿no es cierto? Y obediencia radical. ¿Por qué esa obediencia radical? De verdad, Dios necesitaba saber, si Dios conoce el corazón, probar a Abraham en cuanto a su obediencia y su fe, si Dios conoce el corazón. No. No era necesario. ¿Quién no conocía hasta dónde podía llegar? Abraham. Esta prueba fue para Abraham, de parte de Dios, para que Abraham pasara la prueba. Esta fue la prueba de fe. Abraham de ahí en adelante no volvió a ser el mismo. Hubo algo totalmente distinto. Ahora, Jesús ya había hecho una demanda. ¿Recuerdan ustedes en las exigencias que vimos anteriormente? ¿Cuál era una de esas exigencias? Jesús dijo, ámenme. Ahora dice, ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. ¿Existe alguna diferencia entre ambas? Ya había dicho que lo amemos. ¿Cuál es la diferencia de qué? Jesús ya había hecho una exigencia, ámenme. Ahora hace esta exigencia, ama a Dios con todo tu corazón, mente, fuerza, todo. ¿Especifica por qué? ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre las dos exigencias? Que una era él y otra ahora es a Dios. Exacto, una era enfocada hacia Él, porque nos estamos dirigiendo hacia Él, pero cuando nos dirigimos hacia Él, es imposible no ver a Dios. Entonces, como hemos dicho desde el principio, las exigencias son circulares, pero en avance, van avanzando. ¿Okay? Ahora, si se enfoca en Dios, esta exigencia, es por esto que en Marcos capítulo 12, versículos 29 al 30, Jesús, respondiendo a las personas, le dice, esto es lo más importante. O sea, todo lo que nosotros podríamos resumir de lo que Dios nos ha entregado en su palabra es esto. Esto es lo más importante. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Por lo tanto, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que pasó con Jesús acá? Jesús vino a restaurar la relación del ser humano, esa relación rota, con Dios, haciéndoles entender que ellos eran creados, alguien dijo, ¿no es cierto?, a la imagen y semejanza de Dios. Si fueron creados a imagen y semejanza de Dios, entonces son seres humanos con voluntad. Y por lo tanto, lo más importante era reconocer su propia realidad, la realidad de Dios y el puente hacia Dios, que era Jesús mismo. Fueron creados los seres humanos para amar a Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, pero nos fuimos separando. Jesús entonces da por sentado que amar a Dios significa, en una primera instancia, amarlo a Él. Por eso dice primero, ámenme, ¿no es cierto? Esa fue la exigencia, tal como es. Y con ello, su visión entonces ascendente es que si le amamos a Él, vamos a llegar a amar a Dios. Pero esto tiene que explicitarlo. ¿Por qué? Porque nos hace entender para qué fuimos creados. Fuimos creados para tener una relación con Dios. No fuimos creados simplemente para caminar, para hablar, para soñar o para estar completamente absortos en nuestras actividades, en nuestras circunstancias, lo que decía la María Eugenia delante, ¿no es cierto?, en todos nuestros quehaceres. Fuimos creados para algo más, fuimos creados por Dios para tener una relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, entonces empezamos a amar a Dios. Es imposible no hacerlo. Ya vamos a explicar por qué. Todo este enfoque de la creación del ser humano es primero para amar a Dios. Si amamos a Dios, vamos a glorificar su nombre. Y en segundo lugar, amar al ser humano, relacionarnos con los demás. Es tremendamente relacional. De hecho, la imagen de Dios mismo es una imagen tremendamente relacional. La triunidad de Dios,
representada, ¿no es cierto?, por un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo que se relacionan entre ellos, que son personas relacionales. Lo que nos está planteando entonces aquí es que si Dios nos crea, así como su misma naturaleza es relacional, Dios se relaciona con el Hijo, Dios el Padre con el Hijo se relaciona con el Padre se relaciona con el Espíritu, y el Espíritu con el Hijo, y así entre ellos, lo que nos muestra es que Dios, cuando crea, por su propia naturaleza crea para la relación, pero la relación es absolutamente íntima. La relación es una relación de amor. La relación que nosotros entonces tenemos, por eso fuimos creados, con Dios es para amarle. Es con un para, no es simplemente fuimos creados punto, o fuimos creados por. No es una mirada para atrás, es una mirada para adelante. La relación tiene que ver con una cuestión hacia adelante y no tanto hacia atrás. Yo no amo a Dios porque he recibido cosas, sino para conocerle mucho más, para relacionarme con Él, y me relaciono para amarle. Es circular. Pero también cuando soy creado para relacionarme con los otros seres que Dios ha creado, que son, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, el prójimo. Y para relacionarnos incluso con la creación. Por eso estamos mandatados a cuidar la creación también. No simplemente la podemos descuidar o explotar. Y esto, entonces, cuando lo hacemos de manera sabia, con esto se glorifica a Dios, se alaba a Dios. Ahora, ¿qué implica eso? Ese entendimiento inicial, porque vamos a profundizarlo, pero ese entendimiento inicial, ¿qué implicancia tendría en nuestra vida? Si yo reconozco que fui creado por Dios para relacionarme con Dios, o sea, para aprender a amarle, y fui creado en un entorno social donde hay otros seres para relacionarme con ellos, o sea, para aprender a amarles. Y fui creado en un contexto de la creación donde yo me voy a relacionar con la creación y por lo tanto voy a cuidar a la creación también. ¿Qué implicancias tiene esta realidad que fuimos creados como seres relacionales? Porque Dios es un ser relacional. Y la relación lleva, cuando es sana, al amor. ¿Qué implicancia tiene eso en nosotros? En lo cotidiano, en el día a día. Tratemos de desarmarla un poquitito, ¿ya? ¿Qué implicancia tiene entonces en lo personal, en mi relación, por ejemplo, con mis hijos? Cosa bien puntual. Pero es como, Con tu madre. ¿qué implicancia tiene que yo me relacione, que ame a Dios en esta relación que yo tengo? Porque sin duda, si yo amo a Dios, se va a ver reflejado en cómo me voy a relacionar con mis hijos, en el respeto, en el amor, con el prójimo. Exacto. Por lo tanto, se traduce en tus actos que tú tienes en el día a día. Exacto. Por eso es que Juan dice en su carta, el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. O sea, tiene implicancia en lo cotidiano. Claro. Realmente logran entender en el fondo que el amor, el verdadero, la traducción real del amor al prójimo, porque uno tiende a personificar ese, como se merece, no se merece el cariño, pues lo tengo que amar, no lo tengo que amar, me cae mal. En el fondo no, porque uno debería estar pensando en que estoy amando a Dios, y que sobre todo con aquellos que quizás uno cree que no se lo merecen por criterio de uno. Claro. O por ejemplo, a ver, muchos padres han sustituido lo relacional con la provisión. Yo le di el celular, entonces ya que se quede tranquilo, ¿no es cierto? Cuando en realidad, si Dios nos ha permitido procrear y tener hijos, solamente en ese elemento, o sea, podemos ver cada uno de los elementos de nuestra vida, pero solamente si miramos fino en la relación con nuestros hijos, la posibilidad que Dios nos da de procrear hijos es para relacionarnos con ellos, no simplemente para proveer para ellos. Porque muchos padres efectivamente sustituyen la relación por la provisión. Entonces, que se quede tranquilo el cabro si yo ya le compré el celular. Ya no doy más que eso, o no pido más que eso. En la relación matrimonial también. En la relación con el prójimo también. O sea, esto trasunta o afecta absolutamente todo tipo de relaciones.
es profunda y altamente relacional. Esa demanda de Dios es relacional, pero tiene un desafío tremendo, porque esa demanda no es a medias. ¿Qué es lo que dice? Ama a Dios con todo tu corazón. Vamos a irlo profundizando un poquitito más, ¿ya? La demanda de Dios es amarlo totalmente, no a medias. Y si su demanda es amarlo totalmente, entonces esto implica que la relación que debo tener con Dios es una relación que afecta a todos los aspectos de mi vida. En lo relacional, porque muchas personas piensan que amar es cantar o incluso hacer sacrificios, pero lo que apunta la Biblia es lo relacional, es profundamente relacional. Eso afecta más que lo que le podamos dar a Dios. Lo relacional, ¿qué significa? Que nos vamos conociendo continuamente, que nos estamos, baja la redundancia, relacionando. Ahora, pregunta, ¿por qué muchas personas dentro del contexto de la iglesia hoy en día no aman a Dios? Porque su relación, entre comillas, con Dios es la búsqueda no de quién es Dios, no de relacionarse con Dios, sino de pedir que Dios le dé lo que creen necesitar, ¿no es cierto? Hay toda una teología que se llama la teología de la prosperidad, que más bien es una enseñanza doctrinal de la prosperidad, donde las personas buscan a Dios, pero no tanto por relacionarse con Dios, o sea, nunca van a aprender a amarle, sino para recibir... Para algo. Exacto, para recibir lo que de Dios se puede recibir, que podría ser salud, dinero, amor, etc. En tanto que la demanda, la exigencia de Cristo es, amen a Dios, pero en estos 4 aspectos, con tu corazón, con tu alma, con la mente y con las fuerzas, incluso fuerza física. Si nosotros vamos a la mente, quiere decir que en la conciencia nuestra deberíamos buscar intencionalmente relacionarnos con Dios y no sentarse a esperar la inspiración para que Dios me haga sentirme bien. ¿Se dan cuenta la diferencia enorme que hay? Es una diferencia absolutamente revolucionaria. Finalmente, es lo que decía en el capítulo 5 de Juan Jesús, no tienen amor por Dios. En el Antiguo Testamento una de las grandes quejas que había de los profetas por parte de Dios es que esta gente tiene un corazón de piedra. No se relacionan con Dios, no han aprendido a amar porque no buscan una relación con Dios. Buscan protección, buscan provisión, buscan muchas cosas, pero no a la persona. Es imposible estar en una relación con Dios sin aprender a amarle cuando lo conozco como persona, como quien es. Pero eso empieza a afectar todos los aspectos de mi vida de manera integral. Entonces, pregunta, ¿se puede amar a alguien que uno no conoce? No, ¿por qué? Dios no. Pero yo puedo amar a alguien que no conozco. No. Pero a ver, pues si yo conozco a Dios, ¿cierto? Dios me demanda, ¿cierto? A amar, ¿Ok? y yo no necesariamente lo tengo que conocer. No, pues al contrario. Si me demanda amar al prójimo, entonces su demanda es que me relacione con el prójimo. Sí, pero a un principio no. A esa persona yo no siempre a mi prójimo, a un principio yo lo conozco, pero sí lo trato con amor. Y ahí yo me empiezo a relacionar, tengo más que claro que es la única manera de conocer a alguien en una forma de relación. Es que la demanda no es... Claro, la demanda no es que lo tratemos bien, es que nos relacionemos. Ahora, efectivamente no lo conocemos, pero si amamos a Dios, entonces vamos a tender a conocerlo e incluso amar a aquellos que no conocemos en la relación con Dios. Perdón. Y por ejemplo, una madre embarazada que aún no conoce a su hijo, pero ella lo ama, no sé, no está embarazada. Bueno, es interesante, ¿es amor eso o es instinto maternal? Si nosotros, pongámonos en este escenario, conocemos realmente y tenemos absoluta conciencia de la grandeza de Dios. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Un Dios creador del universo que no tiene ninguna obligación con nosotros, que nos provee no solamente para vivir, incluso el sol que alumbra,
pero además de eso nos regala la salvación que no merecemos y nos trata tiernamente. Entonces el solo hecho de reconocerlo, que en el fondo es conocerlo con profundidad, eso es lo que significa reconocer, ¿no es cierto? Conocerlo con profundidad, cuando nos damos cuenta quién y cómo es ese Dios y estamos recibiendo de su amor, entonces naturalmente me encantaría conocerlo más, y en la medida en que más lo conozco, más es sublime su trato hacia mí, porque no lo merezco, porque también me conozco. O sea, lo que decían los primeros cristianos, ¿no? En la medida en que tú tienes una imagen correcta de la grandeza de Dios, tienes la imagen correcta de tu pequeñez. Si nosotros nos creemos más grandes de lo que realmente somos, es porque conocemos poco a Dios y al final no lo amamos. Amamos una imagen de Él, pero no a quien es. Ahora, ¿cómo llegamos a conocer a Dios? Lo que vamos a ver, que me adelanto un poquitito en esto, en Jesús, porque se nos hace mucho más cercano, se encarna, muriendo por nosotros. Ya vamos a ir a eso. A ver, amar es conocer, y conocer es intimar. De hecho, la palabra que aparece en el hebreo inicialmente, ustedes seguramente la escucharon, ¿no es cierto?, que José no conoció a María hasta después de que nació Jesús, o Adán conoció a Eva. El término conocer era intimar, era una simbiosis profunda. Se hacían uno. No se puede tener una relación íntima con alguien que no se conoce. Se puede tener una relación física, pero no íntima, no de una conexión profunda, de complicidad con alguien que yo no conozco, de complicidad de sentimientos, de complicidad de pensamientos, ¿no es cierto?, de relación. Si no conozco a esa persona, no puedo ser cómplice. Y eso se da mucho en los matrimonios. Muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, los que tienen papás, algunas veces los papás ya se miran y el otro sabe lo que está diciendo, o lo que está pensando, o hacia dónde va, o hasta la crítica. Ya me miro feo. Ya hay cierta complicidad que el resto no capta. Porque se conocen tanto que hasta los gestos ya son solamente leídos por la persona que es la más íntima, ¿no es cierto? Ahora, nosotros no sabemos muchas veces lo que Dios quiere porque no estamos intimando con Él. Podemos, entonces, por cierto, entonces, un gran desafío es conocer a Dios como Dios quiere ser conocido, ¿no es cierto? Y amarlo como Él es. ¿Podemos amar a un Dios que no conocemos? No. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos cómo es Dios, quién es Dios, qué es lo que Dios quiere? Primero, veamos las imágenes de Dios que tenemos. Tenemos la imagen del Dios creador. Dios creó a los seres humanos, Mateo 19, y a todo el universo, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos esa imagen como creador. No de manera automática eso nos lleva a intimar con Dios, porque puedo tener una imagen de una fuerza, ¿no es cierto?, una fuerza creadora, de una energía, pero no necesariamente me conecta en intimidad con Él. Puedo verlo como un Dios sustentador, aquel que sustenta toda la creación, que gobierna hasta los más mínimos detalles, las aves, los lirios, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Incluso hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Pero no necesariamente eso me lleva a intimar. O sea, me puede poner bajo el control, pero no necesariamente en una intimidad relacional. También sabemos, por lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios es sabio. Y el Dios de esa sabiduría, que es lo que dice Santiago, si tiene falta de sabiduría, pídansela a Dios y Él la va a proveer. Podemos pedirle a Dios sabiduría, podemos pedirle a Dios justicia, podemos pedirle a Dios poder, podemos incluso, ¿no es cierto?, ver que es un Dios que tiene ira, que se enoja, un Dios que tiene misericordia, un Dios lleno de amor. O sea, todas estas características o atributos las podemos ver desde la perspectiva intelectual, que entre aquí como concepto, pero no necesariamente relacionarnos con Él. Podemos tener teólogos que no intiman con Dios. Cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, Dios es una persona, no es una simple fuerza o energía, no es simplemente poder, no es simplemente
amor neutral. Cuando nosotros empezamos a entender que se le puede conocer como un padre que ama a sus hijos, entonces cambia el nivel de relación. Por eso es que Jesús nos exige: amen a Dios, o sea, conózcanlo, relaciónense con Él, intimen con Él, ámenlo tal como es Él, no como ustedes quieren que sea. Eso nos lleva entonces a entender que para amar a Dios sí necesitamos conocerle. Claro que necesitamos conocer todos estos atributos, pero no solamente en términos teóricos, no solamente en términos conceptuales. Se le puede honrar sin amor. Incluso se puede buscar su gloria o la pureza o el celo, ¿no es cierto? Que nadie diga cosas feas sobre Dios. Sí, lo podemos hacer. Tenemos predicadores que lo hacen con mucha virulencia, ¿no es cierto? Pero si realmente no conocemos a Dios, si no sabemos nada de Dios, nada en nuestro ser va a provocar amor hacia Él. Tenemos que conocerlo no solamente en sus atributos, tenemos que conocerlo en su persona. Y ese es el punto clave. El amor no surge a partir simplemente de manera automática de conocer conceptos, sino de en realidad entender que Dios se hace persona para ser conocido. Y toma un nombre cuando se hace persona: Jesús. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús vino a dar a conocer a Dios para que podamos amarlo. Juan 14, 7 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo hace conocible, no solamente conocido, sino lo hace cercano. Le permite al ser humano acercarse a Dios porque Dios se humaniza. No solamente se encarna en el sentido carnal, sino que se hace como nosotros. Se hace cómplice en un sentido. Dios que te quiere llamar amigo. Ajá. Ahora, puede que exista, como decía Felipe, una atracción vaga en nuestros corazones o alguna gratitud poco definida en nuestras almas por la grandeza de ese Dios, pero si no nace esa atracción hacia Dios o esa gratitud hacia Dios, si no nace de conocer a ese Dios como Él quiere ser conocido, entonces no va a surgir amor por Dios. Va a surgir simplemente conocimiento, pero no amor. El amor por Dios nace del amor que Él pone en nosotros por Él mismo. El anhelo por conocerle, el anhelo por disfrutarle. Por eso es que antes de pensar en que amamos a Dios, y sí es posible de amar, necesitamos conocerle. Y necesitamos conocerle como persona. Y esa persona, como digo, es lo que a mí me encanta, lo que dice un autor. John Piper dice que Jesús es la prueba de fuego de nuestro amor por Dios. Si pasamos la prueba de amar a Jesús, entonces estamos amando a Dios. Felipe, ya vamos a profundizar esto un poquito. Viste en el clavo en eso de que el amor hacia Dios lo pone Dios en nosotros. Es algo no solamente mecánico, automático, espontáneo, sino que espiritual. O sea, me refiero no solo por ir conociendo como información, como dices tú, sino que esto es en esencia algo espiritual. No es lo mismo que una relación humana que vamos a tener, digamos, que de alguna manera puede ser más o menos similar, como por ejemplo amar y conocer al cónyuge. Pero creo que eso se puede dar naturalmente, a diferencia del amor a Dios, que tiene que ser necesariamente espiritual. Con eso no quiero decir que sea vago y esotérico, sino que sin lo que Dios pone en nosotros no se puede. Estamos muertos. Esta semana estuvimos conversando con una familia que venía de Argentina y era interesante porque parte de la conversación fue orientada al hecho de por qué o cómo o cuándo Dios endurece el corazón de personas. Y llegamos a la conclusión bíblica que Dios endurece el corazón de aquellas personas que ya tienen el corazón duro. Esa es la condición básica o de inicio, es que esas personas sí tienen el corazón duro.
como decía Jesús, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es una cuestión de disposición. Pero por el otro lado, cuando Dios ve corazones tiernos, abiertos, entonces Dios sí quiere poner más amor por Él ahí. Porque, como decía una canción de Jesús Adrián Romero, no tengo nada que darte, solamente las manos vacías. Cuando llego con una disposición ante Dios de decir, yo no vengo a entregarte, Señor, no tengo nada que entregarte. En realidad quiero que tú llenes mis manos de ti, o sea, conocerte. Lo único que podría pretender hacer. ¿Podemos llegar realmente a conocer a Dios? La Biblia dice que sí. Ahora, ¿cómo? Nosotros somos cristianos y Cristo dice que nadie llega a Dios sino por Él mismo, por Cristo. ¿Podemos entonces llegar a conocer a Dios por medio de Jesús? La Biblia dice que sí. Juan capítulo 14, versículo 7 dice, Jesús vino al mundo a dar a conocer a Dios para que se le pueda amar verdaderamente. ¿Qué es lo que dice Jesús a sus discípulos? Si ustedes me conocen a mí, también van a conocer a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora porque lo han estado viendo. Ahora, Felipe, el de la Biblia, uno de los dos acá, le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Miren la disposición, ¿eh? Una bonita disposición. Pero Jesús le contesta, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? Lo están viendo. Lo están viendo a mí mismo. En Juan 8:42 Jesús nos revela allí a un Dios con tanta profundidad que cuando recibimos a Cristo, esa se vuelve una verdadera prueba de amor. Jesús les dice, si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. Si no aceptamos a Jesús, no accedemos a Dios. Es tan simple como eso, ¿ya? No es un término medio. Jesús hizo de sí mismo la medida de nuestro conocimiento y de amor por Dios. ¿Qué es lo que le dice a sus discípulos? Los conozco a ustedes y sé que, a los fariseos, los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Y los estaba contrastando fuertemente. Ahora, Jesús, por cierto, refleja a Dios y lo exalta de tal manera que cuando negamos a Cristo, negamos a Dios mismo. Entonces, podemos decir lo siguiente, podemos ir concluyendo aquí, a pesar de que todavía me faltan algunas cuestiones, que Jesús revela a Dios mismo. Es la revelación de Dios. Como dice Piper, les decía adelante, Jesús es nuestra prueba de fuego. Si pasamos la prueba de fuego, entonces sí somos. Si no la pasamos, no somos. Nuestro amor por Dios tiene una prueba de fuego, que es si amamos a Jesús. Si amamos a Jesús, quiere decir que amamos a Dios. Si queremos conocer a Jesús, quiere decir que de verdad estamos por el camino de conocer a Dios. Si amamos a Cristo, en realidad cuenta como amor a Dios, directamente. Ahora, por eso es que nosotros debemos siempre considerar que si hemos de amar a Dios, hemos de conocer tal y como se revela en Jesús, en la persona de Jesús, porque se acerca a nosotros. Antes de la venida de Cristo, Dios demostraba su amor cuando se revelaba en su palabra, en su creación. Pero toda la palabra de Dios siempre apuntó a Jesús. Por eso es que Jesús decía, escudriñen la Biblia, escudriñen las Escrituras, ahí estoy. Lo que hizo Jesús por sus discípulos fue darles a conocer a Dios mismo. Les he dado a conocer tu nombre, decía Jesús, ¿no es cierto? ¿Cuál es la máxima expresión del carácter de quién y cómo es Dios? Es la persona de Cristo. Ahora, ¿qué nos revela Jesús sobre quién Dios es realmente? ¿Cómo es Dios? Obviamente nos lleva a lo siguiente. Cuando de verdad conocemos a Dios en la persona de Cristo, lo comenzamos a atesorar. ¿Se acuerdan de esa historia que Jesús contaba en la parábola del hombre que encontraba una perla de gran valor y que vendía todo lo que tenía, lo atesoraba? Jesús lo que nos muestra
es a Dios. Por lo tanto, debemos aprender a saborear a Dios en la persona de Cristo. Y esto tiene que ver también con algunos de los aspectos. Recuerda lo que decía en esta exigencia Jesús de amar a Dios con todo, con todas las emociones, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todas las energías, con todo del todo. Hace algún tiempo atrás yo les contaba la historia que es contada por Donald Miller en un libro que se llama Triste como el jazz, donde este hombre que está frente a un teatro está escuchando a un saxofonista tocando jazz, pero a él nunca le gustó el jazz. Y dice, la verdad que a mí no me gustaba el jazz porque no lo encuentro con partitura, me gusta más bien la música clásica, lo ordenado, pero el jazz no es ordenado, no tiene partituras. Sin embargo, cuando me puse a ver a este saxofonista, como tocaba el jazz, no tanto escuché la música, sino que vi cómo disfrutaba la música. Vi cómo disfrutaba que me empezó a gustar el jazz. Y eso, sin duda, es algo interesante para nosotros. Hay música que no tiene sentido quizás como el jazz, pero realmente podemos ver gente que lo disfruta. A mí me gusta el jazz, por cierto. Lo mismo pasa con muchas personas que no entienden quién es Dios hasta que conocen a cristianos que disfrutan a ese Dios. Y uno dice, oye, ¿sabes qué? Tiene sentido, me gusta que esta gente vibre, me gustaría vibrar con algo como esta gente vibra también. A mí no me gustaba Dios antes de ser cristiano, no le encontraba sentido, pero esto fue antes de empezar a ver a personas de la calle, digamos, disfrutando de su relación con Dios, atesorando, dispuestos a morir a todo y no perder su relación con Dios. Entonces empecé a ver que había algo, que había una situación distinta. Cuando me di cuenta de mi propio vacío, quien me habló de Cristo fue una persona que vivía su relación y servía a Dios permanentemente. Me cautivó el que él estaba cautivado por Cristo. Yo creo que eso pasa cuando entendemos, cuando conocemos a Cristo, un vislumbre de cómo es Dios mismo. Nos lleva a cautivarnos, pero también muchas veces gente nos lleva a ser cautivos, ¿no? Amar a Dios no es simplemente una decisión aquí, o una decisión más en la agenda que tengo. No podemos simplemente decir, ok, yo voy a amar. Tampoco puedo decir, no, a mí me va a gustar este tipo de música. La música, no sé qué tipo de música les gusta a ustedes, a mí me gusta el jazz y la música clásica, la encuentro cautivadora. Puedo pasar días completos con ella. Si no me gusta, entonces, si no me gustaba, debió cambiar algo dentro de mí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que decía Felipe delante? Es lo que Dios empieza a provocar en uno. Quizás nosotros mismos venimos de un contexto en que no teníamos una relación muy fuerte con Dios, pero de pronto empezó a cautivarnos. Y empezamos todo el día muchas veces a escuchar mensajes, a querer saber más, a tratar de conocer cómo es este Dios. Incluso las acciones que hagamos, si no tienen deleite en Dios. Delante de la mañana estaba en una conversación con un matrimonio y ellos reconocían que Dios les está cambiando, incluso su relación entre ellos. Es algo interesante porque no se habían dado cuenta, aún las relaciones entre ellos, es una pareja en crisis, digamos, ¿no? La relación entre ellos estaba volcando algo distinto, a cambios, y se daban cuenta que no eran cambios que ellos estaban provocando, sino que algo estaba pasando, algo interior, y quedaban cautivados en la forma en que Dios está trabajando. Por eso es que el salmista decía, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Por eso los discípulos le decían a Jesús, ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por eso el salmista decía, Dios, la alegría de mi gozo está en ti. No me quitas el gozo de la salvación. O sea, al final entonces esa situación de cautiverio, en el buen sentido, ¿no es cierto?, comienza a afectar todas las áreas de nuestra vida. Absolutamente todos los aspectos. Ahora, yo quiero aclarar que estos 4 aspectos de esta exigencia de Cristo tienen mucho que ver con lo que estoy diciendo.
Porque Jesús está hablando de elementos de nuestra vida. ¿Cuáles son esos elementos? Amar a Dios en primer lugar. Es lo primero. Amar a Dios es lo primero. El amor al prójimo es lo segundo. El domingo creo que mencionamos algo sobre esto. No estoy seguro. Creo que sí. El mandato de amar primero es a Dios. Eso me lleva a amar al prójimo. Y también tiene algo interesante porque Jesús diferenció lo primero de lo segundo en su mandamiento. Por tanto, no se puede definir al amor a Dios de la misma manera que el amor al prójimo. Son amores diferentes. Efectivamente es diferente. De hecho, no se puede, y ahí tú tienes algo de razón, María Eugenia, no se puede amar a Dios sin conocerle. Es imposible, ¿ya? Pero sí estamos llamados a amar al prójimo aunque no lo conozcamos. Pero parte del hecho de que conocemos a Dios. Una cosa va primero que otra. Es un orden divino. Amar a Dios es lo primero, amar al prójimo es lo segundo. Lo primero es lo principal, lo segundo es lo secundario, parece obvio, ¿no? Y depende de nuestro amor por Dios. O sea, si se cumple lo primero, entonces lo segundo va a venir por añadidura. Son inseparables, porque el verdadero amor por Dios siempre acarrea amor por las demás personas. Pero ¿son diferentes? Sí, son diferentes. De hecho, uno hace nacer al otro. O sea, las acciones de amor para con otros no constituyen el significado fundamental del amor por Dios. No es que yo amo a Dios porque estoy amando al resto, sino que estoy amando al resto porque amo a Dios. Una cosa es el resultado de la otra. Una cosa es el fruto de lo otro. El amor al prójimo es el fruto del amor a Dios. Entonces, amar a Dios es lo primero, ese es el primer principio. En segundo lugar, lo que pasa en muchos es que el problema es que no aman a Dios porque su corazón está lejos de Dios. El problema está ahí, ¿ya? El problema no está en Dios. No es que Dios no sea amable en el sentido de una persona que puede y potencialmente debe ser amada. El problema no está en Él, por sus demandas, sus exigencias, sino en nosotros. Jesús dijo frente a las críticas, ¿recuerdan? Bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes, cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. O sea, dicen que me aman, pero eso no es verdad. De nada sirve que me rindan culto, porque sus enseñanzas son simplemente mandatos de hombre. Jesús les dice que las acciones externas, incluida este servicio a Él, no son la esencia de la adoración, no constituyen la esencia del amor. Lo que pasa en el corazón es fundamental. Ahí está el punto clave. Los comportamientos externos van a complacer a Dios si nacen en un corazón honesto que se deleita en Dios, que quiere conocer a Dios, que se quiere relacionar con Dios, que es el resultado, el amor de ese conocimiento de Dios. Entonces las acciones externas no bastan si el corazón no está comprometido. Por eso esa exigencia es, evidentemente, ama al Señor tu Dios con todo el corazón. Si no hay un compromiso incluso emocional profundo, entonces el resto simplemente van a ser acciones, pero no van a tener sentido frente a Dios. Lo que cuenta es el deleite interior en Dios, el amor a Dios, un corazón que se quiere acercar, que quiere ser rehecho, porque el corazón humano está deshecho. Es una restauración de lo más profundo del ser humano. En tercer lugar, lo contrario de amar a Dios es aborrecerlo y menospreciarlo. O sea, no hay aquí un término medio. O amo a Dios u odio a Dios. No hay ninguna cosa que sea intermedia. No, si yo no estoy ni ahí con Dios. No, eso es odio. Eso es aborrecimiento. Eso es menosprecio. Jesús le dice sobre las riquezas, por ejemplo, nadie puede servir a dos amos porque va a odiar a uno y querrá al otro. O será fiel a uno y por supuesto va a despreciar al otro. No se puede servir a dos amos. Esto no solamente en el ámbito de las riquezas. El punto aquí no es simplemente que yo quiero servir a Dios, sino la pasión y el compromiso que hay en el corazón, y denota entonces pasiones encontradas. El aborrecimiento es contrario al amor. Si no tengo amor, si no he aprendido a amar, si no quiero amar a Dios,
entonces lo que estoy haciendo es menospreciarlo. Estoy siendo enemigo de Dios. O estoy con Él o estoy contra Él. No hay término medio. Jesús nos plantea una correspondencia entre amar y servir a Dios, y nos dice que servir a Dios es el resultado de amarle. Ahora, si yo no le amo, no le voy a servir. Le puedo servir sin amarle, pero no puedo amar sin servirle. Si no le estoy amando, por lo tanto, el servicio va a ser un servicio aborrecible. O sea, puedo hacer cosas, pero esas cosas son aborrecibles. Incluso le puedo decir, Señor, Señor. Pero Dios, ¿qué es lo que va a decir? Ya tienes que conocer. ¿Cuál es el tesoro supremo? Es Cristo mismo. Entonces, el servicio genuino nace del amor, no es al revés. Y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Y es como una escala ascendente. Y por último, también nosotros vemos lo siguiente. Cuando los fariseos, que no sentían amor por Jesús, ni por Dios obviamente, le piden una señal. ¿Por qué Jesús les llama generación adúltera? Porque simplemente estaban demandando una señal. Bueno, porque Jesús era Dios, Dios era el esposo de Israel, digamos en el texto de las Escrituras, y viene Él a reclamar lo que es suyo. Por eso hace alusión a Él mismo. Ahora, ¿por qué una esposa representada por los líderes del pueblo iba a pararse frente al esposo y demandar una señal? Lo que estaba haciendo en realidad estaba diciendo que amaba a Dios, pero su corazón, su compromiso estaba absolutamente lejos. Era una especie de ignorancia ingenua, ¿no? Un corazón adúltero siempre tiende a alejarse. El adúltero en general no es por descripción, incluso yo creo que hasta psicológica, generalmente el adúltero no es que es adúltero porque adultera porque es adúltero. O sea, hay una disposición, no es que no me di cuenta, de repente ¿cómo se llama? Una cosa lleva a la otra. Claro, o sea, me enredé sin darme cuenta. No, eso no parece que existe. A menos que de pronto tú aparezcas con algunos catedrales de más, no sé, no te diste ni cuenta. Y aún así pusiste las condiciones. Hay algo ahí que hay que considerar. Si estoy casado y amo a mi esposa, toda mi satisfacción y mi deleite debería estar con ella. No quiero necesitar a alguien más. Y no es simplemente que no necesito, no quiero necesitar a alguien más. Y es intencional. Si cualquier otra cosa ocupa su lugar, lo que entonces, que puede ser no necesariamente otra persona, puede ser lo que estoy viendo en internet, lo que estoy viendo en películas, lo que sea. Y eso en mi mente, si está llenando mi cabeza de otras cosas, entonces eso es adulterio. Y como lo define Jesús, no es solamente un acto externo, sino lo que estoy dando cabida en mi mente y en mi corazón, donde ya no siento satisfacción porque no quiero sentir satisfacción con mi propia esposa. Y eso lo llama Dios adulterio. Lo mismo pasa con Dios. Si algo en mí tiene una prioridad mayor que Dios, si algo me satisface más que Dios, que puede ser placer, imaginación, seguridad, cosas buenas incluso, la familia, todo lo demás, entonces lo que estoy haciendo es adulterando contra Dios. Ya no es todo para Él, sino que yo me estoy reservando algunas cosas. Quiero tener mi espacio y con esto entonces aborrezco a Dios. Y cuando aborrezco a Dios, lo que está pasando es que lo estoy rechazando. Entonces, ¿qué significa, en conclusión, amar a Dios como Cristo exige? Lo que significa es que en estas 4 esferas, corazón, fuerzas físicas, la mente y el alma, los sentimientos, las emociones, en todo ello necesito trabajar de manera intencional para que Dios sea el primer lugar. Cuando Jesús exige que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, se refiere a cada una, porque habla del término todo, ¿no es cierto? A cada una de nuestras facultades, de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades, de nuestro ser,
de expresar la plenitud de la elección por Dios. Queremos amar a Dios. La plenitud denota las formas en que lo apreciamos. Cada una de esas facultades tiene aspectos comunes, pero no son idénticas. El corazón destaca el centro de nuestra voluntad y emociones, que incluye el pensamiento. O sea, quiero pensar y quiero conocer, incluso conceptualmente, pero no solo conceptualmente, quién y cómo es Dios. En cuanto al alma, destaca nuestra vida como un todo, aunque se le distingue del cuerpo, por supuesto, pero es más profundo, es la plenitud de la vida o la persona independiente del cuerpo. Todo lo que pasa en mis anhelos, en mis sueños, en mis deseos, en mi futuro, busca conexión con Dios. Y en cuanto a nuestra mente, evidentemente destaca la capacidad de pensar de manera consciente, de no dar espacio a pensar cosas que me alejen de Dios. De ahí lo que decía Stott, ¿no? No puedo evitar que los pajaritos lleguen a mi mente, pero puedo evitar que aniden en ella. O sea, cuando sé que hay pensamientos que me alejan de Dios, puedo mover la cabeza. Y eso es una acción intencional para volver a pensar en Dios, para volver a conocerlo, para volver a relacionarme con Él. Y finalmente, la fuerza evidentemente destaca la capacidad de realizar incluso esfuerzos físicos, como la disciplina, levantarse más temprano, quizás eventualmente pasar tiempos más intencionalmente, con mayor reflexión. O sea, muchas de estas cosas que en realidad tienen que ver con la voluntad que tenemos de querer conocer a Dios. Es un todo, no una cosa o la otra. Entonces, pregunta para nosotros esta noche sería algo muy sencillo, ¿no? ¿Cuál de esos aspectos le estamos dando más espacio? ¿Estamos pensando, por ejemplo, más en Dios, pero no hacemos esfuerzos físicos para pasar tiempo con Dios? ¿Estamos dando más espacio a nuestras emociones, a sentir, a llorar con Dios, pero no necesariamente en nuestra voluntad a hacer su voluntad? Aquí, en los distintos espacios que Jesús demanda como una exigencia de cómo nos relacionamos con Dios, existe un equilibrio. ¿Tenemos vidas equilibradas frente a Dios? Es una muy buena pregunta. Se menciona el corazón, pero esto porque en parte se le considera la fuente del amor, pero es un todo. Los esfuerzos, la intencionalidad, lo devocional en el sentido, ¿no es cierto?, incluso hasta cuidarnos de lo que decimos. No por un asunto moralista, sino porque de verdad quiero relacionarme con Dios. Porque si Dios llegara aquí esta noche, ¿le diríamos algún garabato? No. ¿No es cierto? Y no solamente porque le tenemos temor a eso, sino porque de verdad queremos agradarnos y que Él se agrade en nosotros. Si lo tuviésemos aquí, pero lo tenemos aquí, pues. Si está en nosotros. Entonces, ¿cómo vivimos nuestras vidas? ¿Las vivimos de manera equilibrada? ¿Qué significa amar a Dios como Cristo exige? Significa nuestra vida completa, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda el alma. Es absolutamente integral, pero es absolutamente demandante en el buen sentido. Vamos a quedar hasta aquí. Las conclusiones son simples. Jesús es la prueba de fuego de nuestro amor por Dios. Conocer a Dios en Cristo es la base del verdadero amor. Este amor se expresa con todo nuestro ser, sin ninguna reserva, sin limitaciones, sin guardarnos espacio en nosotros, por lo menos intentarlo, y no lo amamos por lo que Él hace, sino por quién es Él. Nuestra oración creo que podría ayudarnos mucho, es decir, Señor, hazme ver tu gloria como algo cautivadoramente hermoso, que me cautives. Es la oración que hace John Piper presente. ¿Oremos? Señor, queremos hacer esta oración esta noche, que tú, Señor, nos cautives. Señor Jesús, cuán poco te conocemos. Pon en nosotros, por favor, Señor. Tú sabes cómo es nuestro corazón. Pon en nosotros el anhelo por intimar contigo.
Señor, cautívanos día a día, con tu palabra, con tu amor. Que día a día, Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo, estén conectados a ti y que podamos aprender a amar a tu Padre. Que podamos, Señor, cumplir esta exigencia. ¿Qué es una exigencia? Amar a tu Padre, amar a nuestro Padre, sin reservas. En el nombre de Jesús lo pedimos.